Hola y bienvenidos a este estudio sobre el libro de Éxodo. Esta es lección número 9 y estaremos en el capítulo 6 de Éxodo, los primeros 8 versos, donde hablaremos acerca de los dos nombres de Dios presentados en esta sección, los nombres El Shaddai y Jehová. Y vamos a ver lo que Dios va a decir con respecto a estos dos nombres. Así que vamos a comenzar nuestro estudio sobre este capítulo de Éxodo. Bueno, como siempre hacemos, queremos ver algunos pensamientos iniciales. Y aquí en esta sección lo que queremos ver es la respuesta de Dios a Moisés de la sección anterior. Si recordamos en el último estudio que tuvimos del capítulo 5, al mero final, Moisés le preguntó a Dios dos cosas. Y aquí, comenzando en el capítulo 6, vemos esta respuesta de Dios a sus dos preguntas. Si recordamos, Moisés le preguntó a Dios, ¿por qué afliges a este pueblo? Y luego, ¿por qué me enviaste? Y debemos recordar que Moisés hace estas preguntas porque cuando él fue a hablar con Faraón para decirle la palabra de Dios, debes soltar a mi pueblo, Faraón no puso atención. Y además, el texto nos dijo que Faraón hizo más pesada la carga de los israelitas. Su servidumbre fue más grande. Entonces, en vez de liberar al pueblo, en verdad vemos que la dificultad creció. Y por eso Moisés pregunta esto. Él estaba frustrado al final del capítulo 5 y le pide a Dios o le pregunta a Dios por qué hace Dios estas cosas. ¿Por qué lo había enviado sabiendo que Faraón no iba a obedecer? Bueno, en respuesta a eso vemos el capítulo 6, estos 8 versos principalmente, donde veremos los nombres de Dios, Jehová y El Shaddai. Y esto va a explicarle a Moisés de una forma muy poderosa. Y eso es lo que veremos. También veremos cómo esto enfatiza estos dos nombres. Las obras de Dios en el pasado, esto se verá en los versos 3 al 5, juntamente con la confianza que estos eventos del pasado que Dios ha hecho, estas obras, deben animarnos para confiar en las promesas en el futuro o de lo que Dios hará en el futuro. Y eso es lo que se ve en los versos 6 al 8. Vamos a comenzar pues viendo el texto de los primeros 3 versos y me gustaría leer estos 3 versos y ver lo que comienza Dios a decirle a Moisés. Dice así el verso 1 al 3, capítulo 6. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló Dios a Moisés todavía y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Bueno, vamos a detenernos aquí, como digo, en los primeros 3 versos y vemos el comienzo de esta sección, la respuesta de Dios a Moisés, y vamos a ver aquí que le dice primeramente a Moisés que él está ahora listo para presentar su poder a Faraón. Moisés antes llevó la palabra de Dios, anunció la palabra de Dios, pero Faraón no la obedeció. Entonces ahora sí Dios dice, voy a presentar mi poder. Y de esta forma describe la frase mano fuerte. Por
mano fuerte los dejará ir. En otras palabras, el poder que yo estoy para demostrar a Faraón, eso sí le va a causar finalmente dejarles ir. La mano fuerte de Dios, pues, es una forma para hablar y describir su poder. Y claro, como sabemos, me imagino, el poder de Dios que se va a ver aquí en poco tiempo va a ser la demostración de las 10 plagas contra Egipto. Esto se verá en los capítulos 7 al 10. Entonces, con el poder de Dios, Él va a poner atención. Y esto le lleva a Dios a hablar de cómo Él en el pasado se había revelado a los patriarcas. Y Él dice, ¿verdad? En el verso 3, yo me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Y es esta frase, o este nombre mejor dicho, Dios omnipotente, el hebreo es el nombre El Shaddai. El Shaddai se traduce Dios omnipotente, a veces Dios todopoderoso. Este nombre El Shaddai refleja el poder de Dios para trabajar fuertemente, para hacer milagros. Es un nombre que describe el poder de Dios. Esto se ve en diferentes partes en la historia de Génesis, varias veces, 6 veces de hecho, que Dios se revela a los patriarcas con este nombre, El Shaddai. Y la base del nombre otra vez significa el Dios omnipotente. Ahí vemos cómo esto refuerza la idea de el Dios quien obra poderosamente por medio de milagros. Para decir que Dios es el Shaddai es para enfatizar su poder, sus obras poderosas, sus milagros, las cosas que no se pueden explicar por la naturaleza, no, solo por el poder de Dios. Entonces él le dice a Moisés, yo me revelé a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, con este nombre. Ellos me conocieron como el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios de poder. Y por eso aquí cuando menciona este nombre con relación a lo que está por hacer con Faraón, demostrarle su poder, es una buena conexión de cómo Dios se había revelado antes. Dios es el Dios de poder, es el Shaddai, ¿no? Pero vemos que Dios añade este otro nombre que ya hemos escuchado en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios se reveló a Moisés por la zarza ardiendo, le dijo que su nombre era Jehová. Y este nombre es el que repite aquí en el verso 2. Y lo va a decir 3 veces en esta sección. En estos 8 versos, Dios magnifica este nombre suyo para hablar de lo que Dios ahora hará en el futuro, ¿no? Y por eso vemos por primera vez en el verso 2 que dice, yo soy Jehová. Entonces, Dios es el Shaddai, ¿verdad? Porque este nombre enfatiza su poder. Pero cuando él dice yo soy Jehová, esto, como vamos a ver, enfatiza 2 partes adicionales del carácter y la naturaleza de Dios. Primeramente, su presencia con su pueblo. Dios estará presente con su pueblo. Y también la idea de que Dios va a cumplir su pacto y sus promesas. Entonces, el nombre Jehová, en verdad,
resalta estas dos cualidades del carácter de Dios: la presencia de Dios juntamente con el cumplimiento de sus promesas y su pacto. Dios tomará acción para estar con su pueblo y para que su pueblo esté con él y para cumplir sus promesas y su pacto. Entonces, estos dos nombres son muy importantes aquí, porque el Shaddai describe quién Dios ha sido, el Dios omnipotente. Pero Jehová especifica quién será Dios ahora, en especial en el futuro, con respecto a Israel. Será el Dios presente y el Dios listo para cumplir sus promesas. Bueno, y aquí vemos cómo el Shaddai, versos 3 al 5, han descrito a Dios en el pasado, así que vamos a enfocarnos en este nombre un poco más, como podemos ver en el verso 3 al 5. El Shaddai, el Dios omnipotente. Vemos lo que Dios dice que Él ha hecho en el pasado. Dice: yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Dios se apareció. Ellos vieron de alguna forma una manifestación de Dios de diferentes formas. Vemos que esto se dice de los tres patriarcas, ¿verdad? Dios se reveló, se apareció a ellos. En segundo lugar, también dice que Dios se dio a conocer por su nombre, el Shaddai. Uno de los pasajes claves de esta revelación donde Dios usa este nombre es en el capítulo 17 de Génesis, otra vez enfatizando el poder de Dios para lograr sus obras. En particular, con referencia a Abraham, era el poder de Dios de darle un hijo. Abraham, humanamente hablando, y Sara, los dos, ya avanzados de edad, no podían tener hijos. Además, Sara tenía el problema de no poder tener hijos. Así que el poder de Dios es lo que hizo posible el nacimiento de Isaac. Entonces, vemos cómo el poder de Dios es especificado ahí. También dice Dios que Él había establecido su pacto, verso 8, con ellos. Y aquí vemos la promesa de darles la tierra de Canaán. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que Él le iba a dar esta tierra a él y a sus descendientes, ¿verdad? Pero ahora han pasado muchos años, más de 400 años. Y ahora sí, Dios, lo que había prometido en antes, está listo para cumplir. Y ese es el punto que veremos con su nombre, Jehová. Pero este es un buen cuadro para ayudarnos a entender a lo que se refiere cuando usa el nombre El Shaddai, las obras poderosas de Dios en el pasado. Pero como digo, y el texto nos enseña, comenzando en el verso 6, vemos la repetición de la frase, yo soy Jehová. Y vemos lo que esto en verdad significa, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios como el Dios omnipotente, el Shaddai, y Jehová, estamos hablando de cómo Dios es poderoso y también presente. Y vemos esta presencia de Dios que comienza aquí cuando Dios dice, yo he oído y me he acordado de mi pacto. Entonces, esta frase nos ayuda a comprender que Dios ahora sí está listo para actuar nuevamente para con su pueblo, ahora la nación de Israel. Antes Dios había prometido, pero ahora Dios está listo para cumplir. Y me gusta esta idea de cómo podemos ver que Dios ha oído el gemido de su pueblo, su sufrimiento. Dios ha estado presente para saber que ellos están sufriendo y ahora Dios estará tomando acción.
Otra vez el énfasis sobre la frase yo soy Jehová, ¿verdad? Aquí vamos a ver esto en más detalle. Dios les dice, yo os sacaré de Egipto, los voy a librar. Entonces el nombre Jehová contiene dentro de sí, hablando de la identidad de Dios, el Dios que salva, porque Él los va a salvar a ellos. Otra vez vemos cómo esto se requiere el poder de Dios. Los israelitas no podían librarse a sí mismos. Ellos eran esclavos, estaban bajo la mano de Faraón, no podían salvarse a sí mismos, necesitaban un Salvador. Entonces cuando Dios dice, yo soy Jehová y los voy a sacar de Egipto y los voy a librar, esto es un énfasis sobre la salvación de Dios, igual, un acto de su poder, porque el pueblo no podía salvarse a sí mismo. Y luego dice esto en el verso 7, que es muy bonito, ¿verdad? Cuando dice, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo los voy a tomar por mi pueblo. Ustedes me serán pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Lo cual enfatiza esta otra idea que hemos visto desde el comienzo del estudio sobre el libro de Génesis. La idea, el deseo de Dios querer tener una relación con el ser humano, una relación especial, una relación, una comunión personal. Y por eso él dice aquí, os tomaré por mi pueblo. Ustedes me van a pertenecer a mí y yo seré Dios de ustedes, ¿verdad? Otra vez, esta relación, Dios con su pueblo con Dios. Y también dice, y os meteré en la tierra, verso 8, por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Les voy a dar esto por heredad. Y otra vez, el énfasis de su nombre se ve otra vez al final del verso 8. Yo soy Jehová. Entonces, todo esto, estas cosas que Dios está diciendo que Él va a hacer, que está por hacer, claro, incluyen el poder de Dios, el Shaddai, como antes, y la presencia de Dios, Jehová, como también guardando su pacto y cumpliendo sus promesas, ¿verdad? Los voy a sacar de Egipto, yo los voy a librar, los voy a tomar para ser mi pueblo, los voy a llevar a la tierra prometida, yo voy a cumplir estas promesas. Y por eso esta lección es tan importante. Las promesas del pasado y las obras que Dios ha logrado en el pasado nos ayudan a tener confianza en lo que Dios está todavía por hacer. Cuando vemos que Dios siempre cumple sus promesas, que Dios es poderoso para hacer lo que Él dice, eso nos da confianza cuando vemos que finalmente se cumplieron esas cosas. Sí, el hijo les nació a Abraham y a Sara. Y sí, vemos la familia que salió después. Dios cumplió su promesa. Ahora cuando Dios dice, entonces estoy listo para hacer esto en el futuro, podemos confiar en esa promesa del futuro porque ya hemos visto cómo Dios ha actuado en el pasado. Y por eso este verso, ¿verdad? Esta sección es muy importante. Bueno, reuniendo todo esto, pues, ¿qué podemos decir que aprendemos para nosotros hoy, cristianos viviendo hoy en día? ¿Cómo aplicamos este pasaje a nosotros hoy en día? Bueno, lo bonito es que nosotros podemos ver cómo Dios ha
obrado en el pasado como el Shaddai y Jehová. Y la realidad es que estos dos nombres de Dios en el Antiguo Testamento todavía describen la naturaleza y el carácter de Dios hoy. Es decir, Dios todavía es el Dios omnipotente, ¿verdad? Dios todavía logra milagros y obra de una forma poderosa. Y sí, con nosotros los cristianos, Dios es Jehová. Dios está presente con nosotros y todavía está cumpliendo sus promesas, ¿verdad? Entonces, nada en verdad ha cambiado en cuanto a la naturaleza de Dios. Hoy día nosotros podemos entender que Dios es el Shaddai, que Dios es Jehová para con nosotros también, no solamente el pueblo antiguo de Israel. Y como mencioné hace un momento, las obras de Dios en el pasado, lo que Dios ha hecho ya en la historia, nos dan confianza estos hechos de cómo Dios va a cumplir sus promesas en el futuro. ¿Verdad? Nosotros todavía esperamos la segunda venida de Jesús, cuando Jesús volverá a este mundo, ¿verdad? Esa es una promesa en la cual todavía confiamos. ¿Realmente hará Dios eso? Sí. ¿Cómo sabemos? Bueno, viendo al pasado. Podemos confiar en Dios hoy y para el futuro porque entendemos lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿verdad? Así que esto nos ayuda a nosotros a tener confianza también. Y sobre todo para mí, la forma en que yo entiendo lo que esto está diciéndonos, estos dos nombres en particular, me recuerdan de estas dos partes de el carácter de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios. Porque el amor de Dios es lo que lo lleva a cumplir sus promesas. Dios es poderoso, el Shaddai, y Dios es Dios de amor, Jehová, porque Él siempre va a cumplir sus promesas, va a estar presente con su pueblo hasta cumplir sus promesas, y esto es demuestra del amor que Dios tiene para con nosotros, para que nosotros seamos su pueblo y para que Él sea nuestro Dios. Así que un pasaje de mucha importancia, ¿no? No solamente le está contestando a Moisés sus inquietudes, pero en verdad se está presentando Dios, ¿verdad?, en su naturaleza y carácter por medio de estos dos nombres tan hermosos, el Shaddai y Jehová. Que esto también nos anime a nosotros hoy en día, hermanos, porque Dios sigue siendo el mismo Dios para con su pueblo de hoy, la iglesia, el nuevo Israel. Bueno, espero que este mensaje pues nos ayude a comprender un poco más la palabra de Dios y el carácter de Dios. Vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento. Que el Señor les bendiga y nos veremos pronto en una próxima lección. Hasta entonces reciban un gran saludo, un abrazo y como siempre, gracia y paz.